tardes. Gracias a Dios que nos da nuevamente el privilegio de adorar y glorificar su nombre. ¿Se apagaría la idea, Señor? Pienso que sí, porque siempre lo recibo a mi cerquita. Si trae su Biblia, vamos a estudiar la oración de la iglesia en el Nuevo Testamento. La Biblia, Juan, capítulo 4, versículo 21 al 24. ¿Quién lo quiere leer? Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis. Padre Santo, que moras en los cielos, en esta hora de la tarde les damos gracias por el favor que tiene con cada uno de nosotros. Le pedimos que nos ayude a entender acerca de la adoración de la iglesia del Antiguo Testamento, el cual viene escrito en esta. Ellas adoraban de diferente manera, pero Jesús les está diciendo, dice, vosotros, en el versículo 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dios quiere que le adoren en espíritu. En espíritu es como referencia a la actitud. En verdad, como referencia conforme a la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento nos muestra cuál es la adoración verdadera, cuáles los cristianos del primer siglo. Igual, al día de hoy, la Iglesia de Cristo persevera en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así lo dice Hechos 2:42. Pero vamos a observar la adoración de la Iglesia, que en primera palabra dice, 2 de Timoteo 4:2, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este es un versículo donde el apóstol Pablo le manda a Timoteo a que predique la palabra. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesús. Cuando usted le pregunte, bueno, ¿y la iglesia de Cristo por qué adora de esta manera? Bueno, que la iglesia de Cristo se rige por medio de Cristo, que es el que gobierna la iglesia. Y dijo Cristo que la iglesia, bueno, versículo 4. Y así sucesivamente hay varios versículos que nos dan cómo en el primer siglo practicaban la predicación bíblica. Estamos viendo acerca de la adoración de la iglesia. El primer punto es la adoración oral. Debe de hablar como quien transmite las palabras de Dios. Esta frase enfatiza la responsabilidad de quienes enseñan en la iglesia. Especialmente en Santiago capítulo 3 versículo 1 decía a los hermanos, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Nosotros vamos a hablar solamente lo que la Biblia dice, pero hay también maestros elocuentes que se vanaglorían en sus palabras y le ponen un poquito más a la palabra. Y no debe de ser así. Porque dice Santiago que ellos mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Los profetas en aquel tiempo, bueno, Dios hablaba por medio de ellos. Ellos no anunciaban su propia palabra. Ellos anunciaban lo que Dios ponía en su boca, o sea, en su mente. Dios se reunían cada primer día de la semana. Eso ya lo sabemos, porque nosotros también
nos reunimos cada primer día de la semana para la adoración a nuestro Dios. Hechos 20, versículo 7 dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El primer día de la semana, acuérdense que los primeros cristianos partían la comunión, la cena del Señor. Y es lo que hacemos al día de hoy. También dice, y en las oraciones. Todo esto es para que tengamos en mente y no seamos engañados. Allá afuera hay sectas que dicen que el día es el sábado, pero la muerte de Cristo. Para que cada uno de nosotros no se nos olvide, sino siempre lo recordemos el primer día de la semana. Por ejemplo, 1 Corintios 16:2 dice que cada primer día de la semana, pero el primer día de la semana es para partir el pan, es para recordar la muerte de Cristo, participar de los emblemas espirituales que Cristo nos ha dejado, así como lo hacían aquellos cristianos en el primer siglo. Los cristianos del primer siglo, bueno, si alguien tiene algo que anexar acerca de la adoración del primer día de la semana. En una ocasión le preguntaron a Ramiro, una señora le dijo que por qué, que dónde decía la Biblia que los miércoles se reunían la iglesia. Y Ramiro le citó las escrituras de Dios. Él quiere que estemos siempre constantes para esto, porque, por ejemplo, a los Gálatas, cuando el apóstol Pablo les anunció el evangelio a ellos, y estaban frescos cuando ellos leyeron el evangelio, no estaban todavía bien cimentados en las cosas de Dios. Vinieron unas sectas de que tan pronto se hayan alejado del que os los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo uno debe de estudiar para que no caigamos por falta de estudio de la palabra de Dios, para que cualquiera venga y nos diga, mira, no es así. Hoy precisamente vi en la televisión, iban a pasar unas noticias de los científicos que saben cuándo va a ser la destrucción del mundo, y mencionaron millones de años, que en tantos millones de años iba a ser destruido el mundo. Pero nomás en tal tiempo se va a destruir el mundo. Entonces uno como cristiano debe de estar bien cimentado en las cosas de Dios, para que no venga cualquier persona y lo engañe a uno y lo saque de las cosas de Dios. Así es, las reuniones, hermanos, la parte del primer día de la semana, muchos han tratado de justificarse. En Hechos 2, en las reuniones es que hay crecimiento espiritual, pero muchos no quieren ese crecimiento espiritual. Se mantienen nomás con lo que escucharon el domingo, y ya entre semana y en la tarde ya no vienen porque no les interesa el crecimiento espiritual. Los primeros cristianos se reunían todos los días. En la oración, yo oía en la Biblia que en la oración a las 9, a las 3 y parece que a las 6. O sea, eran 3 veces los cristianos en aquel tiempo que se reunían. Pero todo el siglo practicaban el canto a capela. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es Cristo al día de hoy. Cada uno de nosotros, como dice Hebreos 13:15, cada uno de nosotros ofrecemos siempre a Dios. Bueno, Hebreos 13, versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios
por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Los instrumentos distraen cuando nosotros le cantamos a nuestro Dios, porque ya no le cantamos con el entendimiento, sino nos dejamos llevar por el sonido que eran enseñados por los apóstoles. Bueno, nosotros tratamos de vivir conforme a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, versículo 15, dice: que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. La música nos distrae, porque las palabras son repetidas. No hay una oración correcta que vaya a Dios cuando escuchamos la música. O cuando cantamos, cuando se escuchan esos cantos que se repiten 1, 2, 3 veces la misma letra, no se le ve, no se le siente. Dice allí que los fueron encarcelados por predicar el Evangelio. Entonces dice allí, comenzando el 23, dice: después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Él recibido este mandato, los metió en el carro. Ellos andar cargando la guitarra, el acordeón y todo eso. Entonces, estaban encarcelados y los metieron más adentro de donde era la costumbre. Dice: y el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Bueno, no era tiempo de persecución. Instrumentos, porque la Biblia no nos muestra autoridad bíblica para los coros especiales o cuartetos o instrumentos dentro de la iglesia. Cuando la iglesia canta a Dios, debe de hacerlo, como dice Pablo, con el entendimiento. Debemos de prestar atención a lo que estamos cantando y no solo cantar por cantar, porque el canto es hacia Dios. El canto no es para mí. El canto que cantamos es, ya sea una oración, un himno. Casi maestros, dice Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué era lo que los presos los oían? Fíjense, hasta el carcelero se convirtió escuchando, yo pienso, a Pablo y Silas, ofrendas. Aquí hay algo muy importante. Dice que cuando usted traiga su ofrenda, debe de apartarlo ya desde su casa, ponerlo aparte, y esta va a ser la ofrenda, para que aquí cuando llegue a la iglesia no esté abriendo el cierre de la cartera o de la bolsa o trasculcando. Ya debemos de traerlo aparte, para que cuando se recoja la ofrenda, pues nomás de ponerlo en la cesta de la ofrenda. Por eso es necesario que sea la ofrenda cada día de servicio. Pero el hombre, acuérdense, por eso el hombre ha distorsionado la palabra. El hombre lo hace para su propio beneficio. Hay muchas sectas donde dicen y aceptan el diezmo. Y aquí no nos muestra el diezmo bíblico para la iglesia y nuestro corazón. 2 Corintios 9, versículos 6 al 8, para que usted le enseñe allá a los de afuera, a los que han sido engañados. Dice el apóstol Pablo que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente para pagar al otro, bueno, ocúpelo para pagar eso. Porque dice Dios que cada uno debe de dar como propuso en su corazón. Si ya lo apartó para Dios, para Dios. Pero si usted tiene una necesidad, dice ahí mismo, el versículo 7 dice: no con tristeza ni por necesidad. Una peseta era lo que tenía, todos sus pero ella creyó a Dios. Ella lo dio con todo su corazón. Así nosotros debemos de hacerlo. Dios, bueno, ahí Jesús nos está enseñando que Él es al Señor.
los discípulos se reunían el primer día de la semana a partir del pan. Hechos 2:42 y Hechos 20, versículo 7. La cena del Señor es observar y recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo le decía a los corintios, allá abajo dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, después de haber comido el pan, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y vuelve Cristo a decirlo, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Qué quiere decir? Recordando su muerte, recordando el sacrificio. Es para que lo hagamos en memoria de Él, recordando su muerte, dándole gracias porque nos da el favor de estar participando de estos emblemas espirituales. Por eso es necesario, hermanos, que no tomemos la cena en mano. Por eso ahí más adelante. Y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin estar, quiere decir sin investigar, sin decidir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, eso es lo que manda la palabra de Dios. Así es, versículo 21, de orar dándole gracias porque todavía nos permite de participar y de recordar lo que Él hizo. No, por eso debemos de examinarnos bien. No debemos de tomar la cena del Señor, como dice, como si fuera nomás una cena, sino debemos de hacerlo con un acto de agradecimiento de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hermano, Sí. cuando Ramiro nos enseñaba acerca de esto, él decía que cuando pasaran la cena del Señor, nuestra mente estuviera allá en el monte Calvario o ahí donde lo tenían primero en el palacio, golpeándolo, azotándolo, abofeteándolo, y que siguiéramos recorriendo como si fuéramos detrás de Él hasta la cruz, y que estuviéramos nuestras mentes allá mirando lo que le estaba sucediendo al Señor Jesucristo, porque lo estaba haciendo por nosotros, para librarnos de la condenación eterna. Entonces, eso es lo que uno debe de hacer siempre, como usted ya lo explicó, no tomar el pan y haciendo ruido, el baño, los cuartos del baño, el jugo, viene el jugo y igual, tomártelo como agua y ya. ¿Y qué pasó con eso que estamos participando? No lo estamos tomando en serio, ¿verdad? Entonces debemos de hacerlo. Por eso dice que no tomemos la cena del Señor indignamente, porque seremos culpados de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, esos consejos debemos de tomarlos, tanto la palabra de Dios toda, pero más todavía el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Debemos de tomarlo muy en serio. En este momento, que es el día de Él, del Señor Jesucristo, del domingo, ¿verdad? El día del Señor, debemos de estar conscientes de lo que estamos haciendo. Allá cuando vivíamos en Brondby, cuando pasaban la cena del Señor, y cuando ya iban a pasar la ofrenda, se oía donde había las gentes, los miembros de la iglesia, la chequera, y solo nomás se oía el zumbido del papel donde rompían el cheque para entregarlo. Eso no es como dice que en nuestras casas, cuando agarramos nuestro cheque, agarre su cheque y lo primerito que haga, luego cuando cuente su dinero, acuérdese que lo primerito es guardar la ofrenda, no a ver qué le sobra para dar, no. Entonces, todo esto es muy delicado, ante los ojos de Dios es muy delicado, y debemos de aprender
también para el Señor. Así es. Debemos enseñar también a nuestros hijos a ofrendar. Denles $1 para que ellos empiecen a ofrendar. Y si el esposo no agarró cheque, pídale a la esposa también para poder ofrendar. Los cristianos del primer siglo practicaban la oración. La Biblia exhorta a orar sin cesar. Pablo lo dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. También Pablo lo dijo en Colosenses capítulo 4 versículo 2, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. La iglesia de Cristo practica también la oración, así como lo hacían los primeros cristianos. Las oraciones deben de ser dirigidas al Padre en el nombre de Jesús. Juan capítulo 14 versículo 13 dijo Jesús: y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Los varones de la iglesia, dentro de la adoración dentro de la iglesia, los varones son los que dirigen las oraciones. 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ese versículo está muy expandido. Cuando oremos, para que Dios oiga la oración, debemos tener una vida recta, digna delante de Dios, para que Él escuche nuestras oraciones. Estos varones deben de ser personas consagradas al Señor. La oración nos ayuda a no pecar contra Dios. Jesús dijo: la carne sin la oración siempre va a ser débil. Por eso es necesario orar sin cesar. El apóstol Pablo decía: oren todos los días, desde que se levantan hasta que se acuestan, porque las tentaciones vienen y la oración nos ayuda a librar cualquier tentación, así como Jesús le está diciendo a sus discípulos. La iglesia debe de orar los unos por los otros. Pablo dijo en Efesios capítulo 6 versículos 18 y 19: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, pero también velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. La oración es muy importante. La oración es muy importante. Dios autoriza en las Sagradas Escrituras. El hombre no tiene derecho alguno de alterar estos actos, pero hay aquellos, como dijo Santiago, que van a ser juzgados por Dios. La Biblia nos muestra que hay castigo para aquellos que alteran la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios le ordenaba al pueblo de Israel. Allá en Deuteronomio 10:12, Dios le decía: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios siempre ha pedido obediencia desde el Antiguo Testamento. Ahí nos da un ejemplo de Usa, cuando extendió su mano para sostener el arca. El arca, los bueyes se habían tropezado y el arca se iba a caer. Y solamente acuérdense que en aquel tiempo Dios había escogido al pueblo de los levitas para que movieran las cosas de Dios. Pero Usa no era un levita y quiso detener el arca, sabiendo y reconociendo que no tenía derecho de tocar el arca. Y lo hizo y Dios se enojó. Dios lo mató aquel día. Para los que cambian la adoración de la iglesia, el castigo no lo pone el hombre, sino lo pone Dios. Por eso es necesario nosotros adorar conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles. Porque la ira del Señor es abusa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Por qué? Porque no fue obediente a las palabras de Dios. Bueno, nosotros al día de hoy debemos de ser obedientes a las palabras de Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Dios es el que juzga la causa y nos ha enseñado por medio de la Escritura
cómo debe de adorar la iglesia de Cristo y cómo adoraba en el primer tiempo, en el primer siglo, y cómo debe de adorar hasta el día de hoy. Para terminar, Hebreos 12, versículo 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios, ¿qué me va a hacer Dios? Pero Dios todavía castiga hasta Dios. En conclusión, estos actos de adoración traen honra y gloria a nuestro Dios. La iglesia debe de poner